Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Soy el pastor José Coral de Transformación Internacional en la ciudad de Cali. Como pueden apreciar, hemos venido desarrollando una serie que tiene que ver de cómo quebrar, de cómo ser libres de las secuelas de haber participado en un tiempo directamente o indirectamente en la idolatría. Y bueno, quiero tomar como base el día de hoy la escritura en Salmo 106, versículo 28. Dice lo siguiente: se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Pasemos al versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. La tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Como pueden ver, esta escritura aquí, este salmo, hace referencia a lo sucedido en Números 25, cuando Israel busca a Baal peor, acude a ese ídolo. Y Care, pues, lo que relata Números 25, de que Israel está ubicada en Sittim y comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Juntaron con las moabitas, las cuales invitaron al pueblo de Dios a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a esos dioses. El dios a que acudieron es Baal peor. Dice que la ira de Dios se encendió contra Israel. Dios se enojó. Como juicio, Dios le dice a Moisés que tome a todos los príncipes del pueblo y los ahorque delante del sol, y el ardor de la ira de Dios iba a apaciguar en Israel. Matad a aquellos que se han juntado con Baal peor. Y dice que un varón de los hijos de Israel trajo una madianita a los ojos de Moisés y de toda la congregación, la metió entre el campamento. Mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión, vio Fines, hijo de Eliezer, un sacerdote de Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y los traspasa a ambos por el vientre, que cesó la mortandad y murieron cerca de 24,000 israelitas. 24,000 israelitas fueron los que se unieron a Baal peor. Dice que Dios le agradó el celo santo que tenía Fines y le dijo que él y su descendencia tenían un pacto de un sacerdocio perpetuo por causa de la expiación que hizo a los hijos de Israel. El nombre de aquel fulanito que introdujo a esa moabita a fornicar mientras el pueblo estaba en luto se llama Sinri, que significa alabanza, y la moabita se llama Cosbi, padre, y la moabita se llama Cosbi, hija del príncipe de Madián, que se llamaba Sur. Como podemos ver, la deidad, el dios, el espíritu que aquí adoran es a Baal peor. Al que se unen a él es a Baal peor, que significa, sabemos que Baal significa Señor, peor significa el Señor de la apertura. Vemos que Israel a través de la historia adoró a varios Baales, pero en este caso es Baal peor, que significa el Señor de peor o el Señor de la apertura. Algo aquí muy interesante es que Baal peor es el espíritu que está en las puertas. Es un espíritu que abre puerta a la idolatría. Un espíritu portero, y por ende es un demonio que abre las puertas para que entren más demonios, para que entren espíritus y para que entren más maldiciones. ¿Qué fue lo que entró aquí? Vemos que Israel fornicó, entró el pecado sexual, murieron 24,000 israelitas a causa de juntarse a esta entidad espiritual. Los que murieron fueron los que participaron. Aquí que entró la inmoralidad sexual y entró la muerte. Se infectó los adoradores, porque Sinri
que fue el que entró a la prostituta Cozbi, significa alabanza. Ri significa la exuberante. El nombre de su padre Sur significa roca. Y como la idolatría persigue a gente que tiene llamado a ser adoradores, a gente que tiene llamado en la alabanza. Como Sinri es tan descarado, no le importa el dolor ajeno, se volvió insensible, lo único que le importaba era acostarse con Cozbi y saciar sus deseos. Y note allí, la idolatría con la inmoralidad van ligadas, son una roca, son una piedra de tropiezo. Que el pueblo de Dios no experimente libertad en el área sexual, para que jóvenes, jovencitas no sean libres de sus luchas sexuales, incluso casados que tienen luchas con el adulterio, con no cuidar sus ojos, con no cuidar sus oídos, con estar hablando con quien no debe que estar hablando, que no es su esposo o su esposa. Pues aquí que no es solo los jóvenes que fueron atacados, fueron 24,000 israelitas que fueron infectados con la inmoralidad sexual. También hay un ente espiritual que se llama Baal Peor, que es el señor de la apertura. Es un espíritu portero, es un espíritu que da acceso a que entren más espíritus, que estos se posicionen y hagan de las suyas en familias, en casas, en ministerios. La idolatría persigue mucho a la gente que tiene un llamado a ministrar en la alabanza, a ministrar al pueblo, porque si entra por ese tipo de personas, logra infectar al pueblo, como lo acabamos de ver a través de la escritura. Por eso la gente que tiene llamado a un ministerio de alabanza, a danza, tienen que ser la gente más íntegra, la gente más sana en su sexualidad, libres de pornografía, libres de masturbación, libres de fornicación e incluso libres de adulterio. No deben tener puertas abiertas en esa área. Una cosa es una lucha sexual y otra cosa es tener puerta que le da acceso a estos espíritus, como lo acabamos de ver. Baal Peor es un espíritu que si le abre puertas entra con inmoralidad sexual y entra a traer muerte en los llamados, en los ministerios, en las familias y en las generaciones. Vemos hoy día que se necesita de la gente como fines. Fines significa respuesta, de que sea celosa por las cosas santas de Dios, de que sea problema, sino que sea solución, gente que tome la lanza y traspase el poder de la inmoralidad. Y vemos que en la escritura dice que Fines usó su lanza y los traspasó por las entrañas. Y vemos que en las entrañas está cerca los lomos, tanto de los dos, hombre como mujer. Y sabemos que ahí están cerca los órganos reproductores. Vemos que la matriz de Cozbi fue traspasada, fue cerrada con la lanza. Cerró la puerta desde la matriz, los lomos de Sinri. Y vemos que al ser traspasados ellos, cesó la mortandad, porque eso iba para más. Como le he venido diciendo, las matrices y los lomos, la simiente del hombre, son órganos reproductores, pero a la vez son órganos espirituales. Son órganos que conectan una realidad espiritual, sea con el cielo o sea con las tinieblas. Quiero continuar con la escritura en Números 31, versículo 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares, de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habréis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, la dejaréis con vida. Todo este capítulo de Números 31 habla de la venganza de Israel contra Madián. Quiero aquí devolverme al versículo 6 y dice que Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió.
Y Fines, hijo del sacerdote Eliezer, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano. Interesante ver lo que nos enseña aquí la escritura. La idolatría va ligada con Balaam y con Baal peor. Y muchos dirán que la idolatría tiene que ver con el antiguo pacto, pero también está en el nuevo pacto. Y Jesucristo le habla esto a una iglesia en Apocalipsis 2, y Apocalipsis 2 es libro de la gracia. Y le habla a la iglesia de Pérgamo, le dice que en esa iglesia está el trono de Satanás, están los que enseñan la doctrina de Balaam, a comer de los ídolos y a fornicar. Versículo 16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué tremendo es que el mismo Jesucristo le diga a una de las iglesias que Él no está allí, que allí está esa iglesia llena de idolatría a los hombres, llena de idolatría y llena de fornicación, llena de inmoralidad sexual. Tanto el ángel, porque a cada una de las iglesias le dice, escribe al ángel, tanto a las autoridades como al pueblo, le está hablando allí de que son fornicarios, de que son brujos, porque Balaam dejó de ser profeta y cayó en adivinación, en brujería. Vemos aquí que la iglesia de Pérgamo eran idólatras, pero tenían fe. Si ven esta mezcla que hoy hay día, si esto era la iglesia primitiva, imagínense 2020 años después, la idolatría ve con la gracia, se ve aquí en la gracia, la idolatría causa muerte, porque dice aquí, si no vencen esto, yo mismo, si no se arrepienten, vendré y pelearé con la espada de mi boca. Habla de comida a los ídolos y el versículo 17 dice que si venciere les dará de comer el maná del cielo. Vemos que por una comida entró el pecado y por una comida que es el cuerpo y la sangre de Cristo entró la salvación, la redención. Imagínense, la idolatría se ve en la gracia. La idolatría es causa de muerte. La idolatría es causa de que haya inmoralidad en ministerios, en familias, en hogares, incluso en territorios, en ciudades. Y aquí habían dejado de comer del maná, de la revelación de Dios, por alimentarse de revelación de espíritus de adivinación. Claro, una cosa es ser adivino y otra cosa es ser profeta del Dios vivo. Tenemos a nuestro Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y es el que sabe todas las cosas ocultas y secretas que tienen las personas. Él sabe todo, Él es omnisciente. Cuando habla aquí del maná, esto no es solo una historia del antiguo pacto. Actualmente puede venir maná físico del cielo. Para ello debemos que no solo tener fe, porque aquí vemos que hay una iglesia idólatra con fe en sus ídolos, menos en Cristo. Si ordenamos nuestras vidas y obedecemos 100% a Dios, tenemos ese tipo de señales, porque sabemos que el antiguo pacto es figura del bien venidero. Si pasó en ese tiempo, y ahora que tenemos lo que los profetas querían tener, que es al precioso Espíritu Santo en nosotros, con mayor razón podemos experimentar este tipo de cosas sobrenaturales, este tipo de provisión y de revelación. Y añado algo, el sustento, la provisión del cielo no viene si no se saca la idolatría, si no se cierran las puertas a Baal peor y a los espíritus que entraron. No se abren, el propósito y la identidad de un hijo de Dios no son revelados, sino se saca la idolatría, si no se sacan las raíces y las secuelas. Mucha gente dirá, pero si yo ya renuncié a los ídolos, pero quedaron secuelas. Y no solo arrepentirse, es ir ordenando nuestra vida y limpiándola 100%. Por eso es necesario no creernos que no la sabemos toda, de que vamos muchos años a una iglesia, asistimos a ella, hemos hecho procesos. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que hay que ordenar y que hay que limpiar. Y es no solo el pecado, como pueden ver, gente que vive aquí es mencionado Balaam por el mismo Jesucristo, que tenían cierto tipo de doctrina de fornicar, de comer de los ídolos. La palabra en Números habla de que Balaam mismo decía, soy profeta caído, pero con ojos abiertos. ¿Qué da a entender esto? Era un profeta que ya no se movía
en lo celestial, que ya no tenía comunión con el Espíritu Santo, pero aún así tenía los ojos abiertos. Una cosa es tener relación y otra cosa es fluir en el don. Mucha gente fluye en el don, opera en el don de ciencia, en el don profético, pero no tienen relación directa con Dios. La Escritura enseña en el Salmo 68:18 que dice que Dios dio dones a todos los hombres. Y es a todos los hombres, no solo a un evangélico, es a todos los hombres nos ha dado dones, no solo talentos, dice la Escritura, dones. Que todos reconozcamos que Él es Dios. Lo pongo así. Mucha gente puede caer en fornicación, en adulterio y seguir ministrando la presencia de Dios, seguir ministrando la gloria de Dios, seguir dando palabra profética, palabra de ciencia, discernir el pecado en otro menos su pecado. La gente que no tiene un discernimiento del Espíritu desarrollado no ve esto, lo pasa por alto. Eso mismo Jesucristo se opuso a esta iglesia. Le dijo que si no vence, si no se arrepienten, Él mismo iba a pelear contra ellos con la espada que sale de su boca. Porque cómo se ministra al pueblo. El ángel de esta congregación de Pérgamo estaba corrompido con la fornicación, con los pecados sexuales y la idolatría. Y vemos aquí que Jesucristo mismo es el adversario. No el diablo, es el mismo Jesucristo. Eso, mis hermanos, si usted es una persona que no tiene una vida íntegra y ministra al pueblo de Dios, arrepiéntase, busque ayuda. No crea que puede solo. Necesita buscar a alguien en autoridad, a alguien de confianza y exponer las tinieblas a la luz, cerrar las puertas y empezar un orden en su vida. Que hay poder en tener una vida íntegra. Las tinieblas no tienen derecho legal sobre nosotros, sobre nuestras generaciones, sobre casas, sobre ministerios y sobre un territorio. Les voy a poner un ejemplo. He visto gente tomando, fumando y dando una palabra de ciencia a alguien que si va a una iglesia, le desnuda el corazón, le discierne sus pensamientos y lo hacen aún sin congregarse. Y bueno, y ustedes se preguntarán, ay, es un brujo, es adivinación. No, tiene el don y lo está usando, pero está conectado su don. No necesariamente tiene que ser brujo, está fluyendo en el don. Solo que el cuerpo de Cristo no ha entendido incluso cómo operan los dones. Se han encerrado en un pensamiento en que solo los cristianos tienen dones, en que solo unos pastores preciosos, super ungidos, solo fluyen en los dones. Son los únicos que tienen dones. La Biblia habla de que todos los seres humanos tenemos dones. Y como cuerpo de Cristo es necesario que activemos nuestros dones conectados con relación al Espíritu Santo. Y no caer en el error de Balaán, que tenía sus ojos abiertos, que veía el pecado en otros menos su pecado. ¿Y qué pasa? También he visto que gente que tiene ojos abiertos, que ve ángeles, que ve demonios, que ve las cosas del Espíritu, son sumamente altivos. Ven el pecado, ven cosas del mundo espiritual, menos su pecado. Y Jesús nos enseña de que antes de mirar el pecado nuestro, el mirar el pecado de otro, y Jesús nos enseña que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, hay que mirar nuestra basura que está en nuestro ojo propio. ¿Qué pasa aquí? Voy a mencionar otra cosa. El idólatra le gusta que le rindan pleitesía por sus dones. Por eso mismo Jesucristo dice, si no te arrepientes, vendré con la espada de mi boca. Tenemos nuestros dones activados, los hemos ejercitado, tenemos que ser sumamente humildes y no presumir de eso, porque todo es de Dios, nada es de nosotros. Tu corazón de caer en que la gente te idolatre, en que la gente diga qué tremendo ministro, qué tremendo mentor, qué tremendo servidor, él ora y la gente se sana, él discierne, etcétera, etcétera. Los hijos de Dios tenemos que ser humildes, y si decimos que Cristo está en nosotros y que estamos llenos de su Santo Espíritu, recordemos que uno de los frutos del Espíritu es la humildad y la mansedumbre. Menciono otra cosa. ¿Cuántos brujos usan su don para acostarse
con alguien, que la idolatría, la hechicería van ligadas con la inmoralidad sexual. Pues uno ve hermanos en la fe cayendo en este tipo de engaños. Y un ejemplo es que me encontré un profeta que me cogió la mano y me dijo muchas cosas de mi vida, y bueno, y me dijo que fuera a su casa o que él iba a mi casa, y bueno, al llegar a la casa de aquel profeta, el profeta le dice que se quite la ropa. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que vemos aquí, lo que está en la escritura? Balaán enseña a fornicar, que la gente en sí, cristianos, no cristianos, católicos, no católicos, de cualquier religión, etcétera, porque cristiano, no cristiano, se congregue o no se congregue, tienen una mente idolátrica, que es primero ver para luego creer. Y lo espiritual se mueve primero teniendo fe y luego ver el resultado de nuestra fe. Mi fe es Dios, y la fe no está en mi corazón solamente, la fe está en mi espíritu. Y la fe es espiritual, no es algo emocional. Y la fe es un fruto del Espíritu Santo. La idolatría es causa de muerte. Donde hay ídolos, donde hay estatuas, monumentos, en calles, en esquinas, en montañas, en lugares altos de visita, en lugares muy conocidos, por ahí por ende hay puerta a espíritus de muerte. Podemos verlo en medio de las noticias cuando asesinan a alguien cerca de tal monumento o cerca de tal lugar. Esos mismos entidades espirituales que están a través de esas figuras son los que piden sangre, se alimentan de sangre. Y vemos que a través de los montes se abren puertas, porque Baal-peor tenía un monte que se llamaba el monte de Peor o el monte de la apertura. En ese lugar se abre un portal, en ese lugar alto, donde entran espíritus de inmoralidad y espíritus de muerte. Algo que me sorprendió aquí es ver que la sangre de esos 24,000 se expió con la muerte de niños y de mujeres que hayan tenido sexo, que hayan tenido relaciones sexuales, hayan fornicado, que aquí en Números 31 se dejó vivas las vírgenes, que lo vemos aquí. La fornicación es una puerta espiritual, porque se usan los órganos de la reproducción, las matrices, como le he venido enseñando, las matrices son puertas espirituales. Y vemos que Israel, a través de la idolatría, cometían terribles abominaciones sexuales. ¿Y por qué tenían que exterminar con los mismos que se acostaron, con los mismos idólatras? Porque al fornicar con idólatras hay una unión espiritual. Vemos que la ramera, dice la escritura, es la madre de todos los demonios y de todas las abominaciones de la tierra, que ésta ha dado del furor de su inmoralidad a los reyes de la tierra, no solo a gobernantes. Sabemos que la escritura nos enseña que Cristo nos constituyó reyes y sacerdotes. Participar de idolatría, al participar de fornicación, se unen espiritualmente con este tipo de demonios, se unen con la muerte, se unen a los Baales, que son señores. Por eso mucha gente, su señor no es Cristo, su señor es la fornicación, su señor es la promiscuidad, su señor es el andar en adulterio. Que a través de participar de la idolatría se sirven a estos señores, se sirven a estas entidades espirituales para las funciones que ellos quieren que ejecute la persona. Por ejemplo, se levanta ídolos o se levantan lugares de idolatría, como lo vemos hoy día a través de los prostíbulos, a través de los moteles, a través de lugares donde venden santos, velas, inciensos, etcétera. Y todo esto también tiene que ver con un comercio espiritual babilónico. Vemos en Números 31, versículo 6, que Fines pelea con los vasos del santuario, que son utensilios sagrados. Este también lleva las trompetas, pero sabemos que no eran trompetas, sino que en el original son chofar. Es un sonido que sale del cuerno de un carnero. Aquí hay un diseño para confrontar la inmoralidad que viene a través de los ídolos, la adoración profética, la adoración del espíritu. La idolatría se confronta
con santidad y con adoración. Que fines significa respuestas, y la respuesta para vencer la idolatría, uno de los diseños y es la adoración. Lo vemos con la mujer samaritana en Juan 4:23, cuando Jesús le dice: trae tu marido, y ella le dice: no tengo. Es cierto, tienes 5 maridos. Y ella, wow, sorprendida, quedó confrontada, se arrepintió y por ende se trajo a un pueblo. Pero Jesús le dijo: esta es la hora que el Padre está buscando adoradores de espíritu y de verdad. Vemos que la mujer no volvió al adulterio. Ella ordenó su vida, limpió su vida, incluso había levantado un culto a la promiscuidad. Eso se necesitan en los ministerios, en las familias, en las generaciones, en las universidades, en los trabajos, en las empresas y en los lugares fuera de un templo, de una iglesia. Gente como Fines, que tome la lanza y traspase la idolatría y cierre puertas. Los que quedaron con vida fueron los vírgenes que no fueron contaminados con la idolatría. La virginidad es perseguida por los espíritus que se mueven a través de los ídolos. Por eso la primera experiencia para muchos hombres como mujeres es demasiado traumática, como por ejemplo muchos niños, muchas niñas en los hogares son abusados por los tíos, por los abuelos, incluso hasta por los papás, e incluso, como dice ese dicho, que entre primos más se arriman. Esto se puede ver a través de escenarios como cuando las familias se juntan en sus fiestas, en sus reuniones, y de un momento a otro se descuidan de sus hijos. Pasan este tipo de cosas vergonzosas. E incluso cuando las familias tienen un culto al alcohol, a la rumba, estos excesos despiertan a través de las sustancias y a través incluso de los espíritus que se le han abierto puertas, impulsos y deseos carnales que terminan en abusos, porque la virginidad era usada como una puerta espiritual para incubar demonios en los vientres. Lo vemos en Génesis 6, cuando los gigantes fueron procreados. Dice la escritura que los ángeles, los hijos de Dios, vieron hermosas las hijas de los hombres, a sus mujeres, y tuvieron relaciones con ellas y dieron gigantes y nefilines. Por medio de la sexualidad se dio origen a los gigantes, a la simiente de la serpiente materializarse aquí en la tierra. Los gigantes no eran héroes, los gigantes eran malos, se comían las cosechas de los hombres, se comían su ganado, y cuando no tenían ni cosechas ni ganado, se comían a los mismos hombres, piedad, y destruían toda la tierra, que la tierra quedaba totalmente estéril. Dios trajo juicio en esa época a través del diluvio. La virginidad es la puerta, es una de las puertas al templo nuestro, porque sabemos que la escritura nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos hospedar al Espíritu Santo, no hospedar inmoralidad, no hospedar fornicación, no hospedar espíritus inmundos. Eso, la virginidad era tan perseguida, o incluso es perseguida a través de los espíritus que se mueven por medio de los ídolos. Que la sexualidad es una puerta espiritual. Eso, cuando se tiene relaciones las primeras veces, se rompe un sello de esa puerta y lo vemos a través de la sangre. La sexualidad está diseñada para tener deleite con una persona, no con varias personas. Escritura que dejaron vivas a las vírgenes porque su matriz no estaba abierta. Baal-peor no se había posicionado. No eran las matrices de las vírgenes puertas abiertas a demonios. No estaban abiertas como las que sí habían ya fornicado. Por eso es que Dios mismo manda a Moisés a juzgar a sus enemigos, exterminándolos, para que se cierre la puerta a esta entidad espiritual y a los demonios que le da acceso.
La pregunta es, ¿cómo es que iban a saber quién eran virgen y quién no? Pues prácticamente Moisés e Israel tenían discernimiento y se veían a los ojos, veían el cuerpo. No porque la desnudaran, no. Porque la virginidad se nota en alguien. Cuando alguien, sea hombre o sea mujer, es virgen, su mirada, su humor, su esencia es distinta a alguien que ya no lo es. Cuando la pierden, parecen otras personas. La virginidad en alguien se ve y no necesariamente necesita alguien ser psicólogo para notarlo. Esas personas tienen una pureza. Vemos que los vírgenes son perseguidos por los espíritus de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría también necesita la sexualidad para poder reproducirse. Como lo dije ahora, cuando el origen de los gigantes, las matrices portaban esas simientes de la serpiente, portaban la simiente de ángeles caídos. De una matriz, Jesucristo provino a existencia aquí en la tierra. El mismo Hijo de Dios necesitó una matriz, la matriz de una virgen. Vea qué poderoso y qué grado de autoridad tienen los vírgenes. En la escritura en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 nos habla de los 144,000 que son vírgenes. Voy a leerles el versículo 1 hasta el 5. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que tienen los vírgenes! Note aquí lo que dice la escritura, que había un cántico, habían voces, pero los únicos que lo entendían eran los 144,000 que no se habían contaminado, que estaban santos, sin mancha, sin mentira, delante del trono de Dios. Los vírgenes son un instrumento poderoso. La gente virgen es la gente que más debe que cuidarse en las familias, en las congregaciones. Quienes tienen acceso a la adoración profética, tienen acceso al trono de Dios. Uno va al trono de Dios no es solo para orar, para hallar oportuno socorro, para llorar delante de Dios. Cuando uno va al trono de Dios es para juzgar los enemigos, para sentenciar juicio sobre las tinieblas, sea en una familia, en una generación, sea en un territorio. Vemos que aquí tocaban arpas, vemos que veían los seres vivientes, los ancianos, habían voces de truenos, y los que entendían ese sonido espiritual eran los vírgenes. Son las personas que deben que ser más cuidadas, más entrenadas en lo espiritual con Dios. Los vírgenes tienen una facultad para juzgar las aberraciones sexuales. Lo mismo llegar al matrimonio virgen que sin llegar sin serlo. La gente que llega con ese nivel de pureza y de santidad en el área sexual tiene una facultad poderosísima para juzgar entidades espirituales. Incluso no solo para juzgar demonios, principados, sino para unir los cielos y la tierra, porque la adoración no es un canto que alguien solo escucha, es un sonido. Por eso la adoración espiritual, la adoración que Jesús le dijo a la samaritana es del Padre, no proviene de un canto de un hombre, de una letra que un hombre diseñó, una canción, no, aunque son preciosas, aclaro, es activar mi sonido espiritual, mi sonido del cielo, con el cual el cielo me reconoce y yo me identifico. Por eso las tinieblas quieren la sexualidad, capturarla cuando se pierde la virginidad.
para ellos poderse reproducir. Pero cuando alguien es virgen, se casan en la perfecta voluntad de Dios, déjame decirte algo gloriosísimo y poderosísimo se activa en ti, en tu casa, en tu generación, en tu descendencia, en tu familia, en tu ministerio. Tiene la habilidad, no para reproducir tinieblas, tiene la habilidad para manifestar la luz, para manifestar algo nunca antes visto en la tierra que provenga desde los cielos. Lo que está esperando la creación ansiosamente. Voy a decir algo a los Dios que son vírgenes, a los jóvenes. Si tú eres virgen, no te dejes contaminar por creencias erradas de los que se dicen ser tus amigos o tus amigas. Que ser virgen es anticuado, antes es un privilegio. No creas a esas mentiras. Y las tinieblas quieren ir tras tu sello, tras la puerta espiritual que tienes dentro de tu cuerpo. Si tú eres virgen y estás escuchando esto, siéntete privilegiado, siéntete privilegiada. Eres de los pocos que ha sido facultado para entender misterios que otros no pueden acceder ni entender, para entender sonidos y voces que provienen del cielo que otros no han podido entender ni acceder tampoco. Los pocos que tienen acceso a regiones celestiales como otros no han podido. Y eres de los pocos que tienes facultad para presentarte delante del trono de Dios y demandar a tus enemigos y que veas respuestas de tus demandas. Quisiera que oráramos. En el nombre de Jesús, Señor, doy gracias por abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos. Y en el nombre de Jesús oro incluso en estos instantes por la idolatría de la cual hemos participado directa o indirectamente, o incluso si fuimos introducidos por nuestros antepasados. Oramos, Señor, pidiendo perdón, reconociendo que sin ti no somos nada, y pedimos perdón porque incluso, como le hablaste a la iglesia de Pérgamo, eran una iglesia, pero hoy no estabas tú. Pedimos perdón, no queremos ser uno más con Balaam, no queremos entregarnos más a ídolos y a fornicación, no queremos entregar nuestras generaciones, nuestros vírgenes, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes a ídolos. Padre, hoy cerramos la puerta a Baal-peor y declaro que toda apertura que él hizo para que entre Balaam sobre una casa, sobre una familia, sobre una generación, sobre un ministerio, hoy sea cerrada. Y ordeno que ángeles de Dios lleven cautivo a las prisiones eternas, a los espíritus de Balaam, a los espíritus que enseñan a fornicar y a fluir en los dones y tener vidas dobles. No queremos estar caídos delante de ti, queremos estar contigo, Señor. Queremos estar contigo en los lugares celestiales. Y hoy, Señor, pido por los vírgenes en nuestras familias, pido por las generaciones que no han entregado su sexualidad a las tinieblas. Oro para que un temor reverente venga sobre ellos y venga un celo por la santidad, que un espíritu como el que ministró, que tenía fines, Señor, se encienda en ellos, un celo santo por guardar la sexualidad, que aborrezcan lo malo, que aborrezcan el querer estar en pornografía, en fornicación, en adulterio. Oro por los casados, que en el nombre de Jesús guarden sus ojos, guarden sus oídos, sus palabras de quien no es su esposo o su esposa, de que no miren lo que no deben que mirar, de que no miren a alguien que con otros ojos, con ojos de codicia, sea hombre, sea mujer. Oro para que un temor reverente venga, el espíritu de temor, que es uno de los 7 espíritus de Dios, venga sobre los matrimonios, en el nombre de Jesús, sobre los solteros, sobre los vírgenes. Señor, abre sus ojos en el nombre de Jesús, aún sobre los niños que andan en pornografía. Oro por ellos, que desde esos tablets, de esos computadores, esos celulares, las tinieblas salgan a la luz y que no venden a sus papás, que no traigan velas mágicas, se rompen en el nombre de Jesús. Oh, estoy viendo cómo el poder de la inmoralidad empieza a caer, cómo el poder de la idolatría empieza a caer. Y hoy en el nombre de Jesús oro para que los vírgenes sean guardados y no les pase lo que pasó a los ángeles, que se despojaron de su dignidad,
su lugar, dejaron su lugar de dignidad en los cielos para caer en fornicación, para caer en que los humanos le idolatrasen, como lo dice Judas. Oro, Padre, para que la gente virgen, para que la gente la gente que tiene llamado a ministrar en alabanza, para la gente, incluso los pastores, no se corrompan a través de la idolatría. No sean idólatras por medio de unción, por medio de dones, por medio de cuánta gente tienen en su ministerio, cuánta gente se congrega, cuántas finanzas. De nada sirve si tú no estás, Señor. Padre, no queremos que tú te opongas a nosotros, nos arrepentimos. Y pido que nos perdones por cambiar el maná del cielo, Señor, por la comida de los ídolos, por alimentarnos de inmoralidad, por alimentarnos de fornicación, de pornografía. Guárdanos, Señor, que venga un temor en los ojos, que los ojos de mis hermanos sean convertidos de sus ídolos, de sus fornicaciones, al mismo Espíritu Santo. Que sus oídos no se deleiten en escuchar chistes verdes, en cosas obscenas, en cosas vulgares. Que temor venga sobre tus oídos en el nombre de Jesús, sobre nuestros jóvenes, que no sean permisivos y permisivas con gente impía, porque sabemos que el que se junta con idólatras, Padre, se une con ellos, se une con sus tinieblas. Y hoy no queremos más esto, nos desligamos, renunciamos a ser uno con los ídolos y cerramos la puerta que hemos abierto a través de la fornicación, a través de alimentarnos de Balaán, a través de alimentarnos de Baal-peor, y cerramos la puerta que abrimos directamente y que abrieron nuestros antepasados, y esas puertas no se abren más. No, Señor, nos adentramos y abrimos puertas a los cielos y pedimos que nos lleves a esos lugares celestiales, e incluso ir a monumentos, cargar con objetos en un tiempo atrás que no daban gloria a ti. Señor, hoy cerramos las puertas a las cuales fuimos introducidos en esos lugares, en esos templos, en esas estatuas, en esas esquinas, cuando pactamos incluso las finanzas, dejando monedas o billetes en esos lugares donde habían ese tipo de estatuas y adoraciones a esos espíritus. Señor, cerramos esa puerta a Baal-peor, en la cual fuimos introducidos a profundidades de las tinieblas, a niveles de inmoralidad y de aberraciones sexuales, incluso a volvernos adivinos. En el nombre de Jesús, hoy cerramos esas puertas. Cerramos esas puertas, repite conmigo, cerramos esas puertas y no se abren más, porque tú nos has dado las llaves del reino, y lo que abramos se abre y lo que cerramos se cierra, y cerramos esas puertas a estos espíritus en el nombre de Jesús. Wow, estoy viendo que mucha gente, algunos ídolos que han tenido guardados en sus casas, con sus familiares, tal vez usted ya no participe, se van a empezar a quebrar. Se cierran esas puertas y esos espíritus no entran más a oprimirte, a atacarte. En el nombre de Jesús hay ángeles de Dios moviéndose a favor de los hijos, a favor de sus hijos, y hay ángeles de Dios encadenando sus espíritus, cerrando esas puertas. Wow, hay ángeles de Dios siendo asignados en estos momentos. Y vas a ver señales en la tierra de lo que está haciendo el cielo a favor. En el nombre de Jesús. Bueno, hemos llegado a nuestro fin el día de hoy. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Aparecemos como Transformación Internacional Cali. Y a nuestro canal de YouTube hemos subido contenido que será de mucha bendición para ustedes, para sus familiares. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.